Hola amigos del misterio, bienvenidos a un nuevo episodio de Enigmas del Mundo, Verdades Ocultas. Hoy vamos a hacer un viaje a Europa y vamos a ir a una región, a una ciudad que se llama Estrasburgo, que está repleta de relatos de fantasmas, que espero le asusten y le gusten también. Así que bienvenidos nuevamente. Recuerden, regálenos un like, suscríbanse y activen la campanita para que siempre estén al día con la notificación de nuestros nuevos episodios. Soy Rafael Neumann y me complace mucho presentarles este nuevo episodio. Así que comenzamos. Como les dije, vamos a ir a Estrasburgo, una ciudad donde la historia se siente bajo los pies de la gente, del turista, del que vive en la ciudad como tal. Una ciudad donde cada casa tiene una cicatriz y cada canal refleja más que agua. Ubicada en la región de Alsacia, frente al río Rin, ha sido disputada por Francia y Alemania por casi 5 siglos. Cambió de manos tantas veces que aquí la gente aprendió 2 idiomas. Pero ¿saben quién también aprendió 2 idiomas? Los fantasmas que recorren estas calles. Porque esta tierra vio guerras, invasiones, pestes, quemas de brujas, linchamientos, rituales de la Edad Media y sobre todo muertes sin cierre. Hoy vamos a mostrarles y los vamos a llevar por un recorrido nocturno profundo, detallado, por las historias de fantasmas más aterradoras de Estrasburgo. Estas no son historias de turistas. No vamos a hacer un paseo en una carretica con tirada a caballo, tomando fotos. No. Lo que vamos a hablar acá hoy no lo cuentan los tours con los guías simpáticos. Son relatos recogidos de archivos parroquiales, cartas antiguas, reportes policiales y testimonios reales. Historias que siguen vivas. O mejor dicho, historias que aún caminan en la ciudad de Estrasburgo. Les voy a contar lo que era Estrasburgo antes de las historias del fantasma. Antes de entrar en la parte fuerte de este episodio, contándole lo que son los fantasmas, las apariciones y las manifestaciones. Hay que entender qué pasó en Estrasburgo, porque esta atmósfera tan pesada en una ciudad tan bonita, tan hermosa. La peste negra, que fue en 1349, Estrasburgo fue una de las ciudades más golpeadas por esta pandemia. Miles de personas murieron allí. Las calles estaban llenas de cadáveres, envueltos en telas, empapadas, con fluidos. Todo esto tan desagradable y tan horrible. Los campanarios sonaban cada 15 minutos anunciando una nueva muerte. Muchos cuerpos fueron enterrados sin ritos, algunos sin identificación. Y dicen que las almas sin nombre, ya ustedes saben, son las que más caminan. Aparte de el tema de la peste, hubo una cantidad de juicios por brujería. En Alsacia, por ejemplo, hubo más de 1.300 ejecuciones por supuesta brujería. Imaginen la cantidad de personas inocentes que fueron ejecutadas en estos especies de rituales. Brujas quemadas vivas en las plazas, hombres ahorcados y niños acusados
de pactos demoníacos, niños. Toda esa energía quedó marcada en la tierra de Estrasburgo. La guerra franco-prusiana y el nazismo. Estrasburgo fue tomada, bombardeada, reconstruida, destruida y vuelta a armar. Cada vez que un ejército entraba, dejaba desaparecidos que nunca fueron reclamados. Gente que en medio del desastre simplemente se esfumó. Nunca más fue encontrada, ni por sus familiares, ni por sus amigos. Algunos ni siquiera podían ser reconocidos. Voy a hablarles del fantasma del campanario de la catedral. La catedral de Notre Dame de Estrasburgo. 142 metros de altura. Una construcción monumental. Fue la construcción más alta del mundo entre 1647 y 1874. Y también uno de los lugares más embrujados de Francia. Hay un chico que era Matías Ringle. Nació en 1610, hijo de un herrero. Desde joven subía al campanario para ayudar a su padre. Amaba las alturas. Era reservado, obsesivo y profundamente religioso. Durante una tormenta, en 1673, una de las campanas, la más pequeña, comenzó a vibrar sola por el viento. Había una tormenta, pero Matías temía que se dañara. Subió de madrugada sin permiso, durante una lluvia helada. Nunca volvió a bajar. Lo encontraron al amanecer, con el cuello roto, en una postura casi como si siguiera protegiendo la cuerda de la campana. Desde entonces, Matías sigue trabajando allí en el campanario. Testimonios reales registrados. Hay un informe del sacristán en 1814. Este hombre comenta que escuchó pasos sobre la torre a las 2 de la mañana aproximadamente. Creyó que era un ladrón y subió, por supuesto, rápidamente al campanario. Al llegar allí, no había nadie. Ahí no había absolutamente nadie. La campana aún se movía, como si alguien la hubiese azotado, alguien la hubiese movido, pero no había nadie allí. Hay una historia de un guardia nocturno en 1978. Esto quedó registrado. Vio una luz moviéndose dentro del campanario. Pensó que era un turista escondido o que se equivocó y llegó a ese punto. Este hombre rápidamente sube las escaleras y al llegar al sitio no había nadie allí. Pero la linterna del guardia se apagó repentinamente. Al volverla a encender, vio una sombra con un farol como antiguo. Una sombra parada justo enfrente de la baranda. Esta sombra se volteó, lo miró y dio un paso al vacío. Este hombre quedó estupefacto, muerto de miedo. Hay una historia un poco más moderna de unos turistas. Hicieron un video y en este video lo realizan desde la plaza y ven una sombra asomada en la torre, una figura con capa, algo que no tenía que ver con el contexto, con lo que se estaba viendo allí. Y había unos brillos de linterna donde no debería haber nadie. Eran sitios que eran inaccesibles para los turistas
y con acceso controlado para los cuidadores. No cualquiera llegaba al punto en donde se veían esas extrañas luces. Y esto quedó reportado por cantidad de turistas que vieron lo mismo en repetidas oportunidades. Un fantasma, una aparición, un defecto atmosférico. ¿Qué opina usted? Ahora les voy a hablar de la ventana maldita del arquitecto Steinbach. Erwin von Steinbach, maestro arquitecto del siglo XIV, responsable de la gran parte de la fachada de la catedral. Este hombre tenía una obsesión, y la obsesión de Steinbach era trabajar día y noche sin parar. Se obsesionaba con el trabajo, con la perfección del trabajo. Según sus registros, dormía solo 2 horas. Decía que la fachada era su puerta al cielo. Estaba abocado, enfocado y dedicado totalmente a que esta fachada quedara de lujo, quedara hermosa y se terminara en el menor tiempo posible. No pudo terminarla. Murió mucho antes. Cuando estaba en su lecho de muerte, como era un hombre obsesivo y estaba obsesionado con terminar la fachada de la catedral, dejó en el oído de quienes lo escuchaban al momento de morir: volveré para terminar lo que nadie más podrá completar. La serie de muertes que ocurrieron durante la elaboración, durante la construcción de esta fachada, los ayudantes que intentaron finalizarlas, los ayudantes de Steinbach, que quedaron prácticamente a cargo y con el conocimiento necesario para terminarla. Uno de estos chicos cayó desde un andamio y murió instantáneamente, a una altura sorprendente. El segundo enfermó misteriosamente. Había una especie de maldición alrededor de esto. Quizás era Steinbach: si no lo termino yo, no lo termina nadie. Pudiera pensarse. El tercero fue hallado sin vida sobre un boceto. Estos bocetos que realizaban para tener un plano de cómo iban a ir edificando y cómo iban a ir construyendo todo esto. Pues arriba de ese boceto, este hombre cayó muerto. Todos intentando completar el mismo detalle, la misma fachada. Hubo una serie de manifestaciones. Había una supuesta figura oscura caminando por los arbotantes de la construcción. Reflejos de un rostro sin ojos en fotografías de turistas que iban a celebrar con una foto el estar allí presentes, y eran sorprendidos por rostros que aparecían en estas fotos de manera inexplicable. Siluetas que se asoman dentro de los vitrales, dejando una silueta oscura y misteriosa, generando terror, confusión, miedo entre las personas que llegaron a verlo. Turistas aseguran ver un hombre con capa, sosteniendo como un compás. A veces aparece parado justo donde debía completarse el diseño. Son casualidades, son sombras que no son tan misteriosas. ¿Cómo pudiéramos saberlo? La gente relata justo lo que vio, pero más allá de lo que vio, lo que sintió. Les voy a contar ahora las historias de las catatumbas de Saint Thomas, el monje penitente. Frere Alaric
tiene una historia extendida. Alaric nació en 1451. Era un monje ejemplar, disciplinado, respetuoso, callado, muy dedicado a sus actividades. Era una persona con profunda fe y con una conexión espiritual muy apegada a la norma del momento. Pero este hombre, religiosamente perfecto, se enamoró de Elisa, la hija del panadero. Sus encuentros fueron descubiertos. El castigo fue brutal. Encierro perpetuo en una celda bajo la iglesia, sin luz. Murió semanas después, abrazado a un rosario desgastado. El hombre no soportó la idea, primeramente, de haber fallado en sus votos. Segundo, haber profanado un cuerpo de una chica. En sus votos no estaba contemplado esto. Pero pasó. Los fenómenos comienzan a reportarse. Voces en latín, rezando. Pasos lentos detrás de los turistas. Estas personas que visitaban estos espacios y recibían estas sorpresas. Manchas de sombras que se deslizan por paredes. Una figura encorvada con túnica marrón y un olor a incienso que aparece de la nada y que invade el espacio, dejando a todos atónitos, sorprendidos ante un hecho completamente sorprendente. Hay una grabación real que se da en 2003. Un grupo de estudiantes capta la palabra "no entren" en sus grabaciones. Ojo, esta gente no estaban allí haciendo un estudio paranormal o buscando apariciones o tratando de encontrar, no, esta gente estaban turisteando, paseando. Entraron al sitio, hicieron una grabación y cuando estaban revisando sus grabaciones encontraron esta voz. Una voz que no coincidía con ninguno de los presentes, con ninguno de los otros chicos que estaban allí. Pensaron que alguien intentó hacer una broma, pero entre ellos mismos se aclararon que nadie dijo eso. Pero ahí estaba. Hay otra historia que es la dama de blanco de la Petite France. La historia completa de Marie Seat, la esposa del molinero. Marie era conocida por su belleza, una belleza excepcional. Muchos hombres la pretendían, pero su esposo, Hams, era celoso, era alcohólico y muy violento. Una noche de invierno, Hams la golpeó y la empujó al canal, cruelmente. Su cuerpo jamás salió a flote. Hacía mucho frío. Quizás el hielo la terminó de hundir. En este canal hay apariciones, hay manifestaciones de una supuesta mujer blanca cruzando distintos puentes que se encuentran a lo largo del canal. Cantos suaves antes del amanecer. Hay personas que por algún tipo de ritual matutino salen a caminar por los campos o a recolectar algo y escuchan estos cantos a lo lejos, una voz suave. Y se habla de reflejos femeninos en aguas que están quietas. Turistas ven a una mujer flotando, una mujer que desaparece a lo largo, en la distancia. En 2011, un video viral muestra una figura luminosa cruzando el puente sin tocar las tablas. Aparentemente
esta figura se desplazaba. No caminaba, no tenía ese andar típico de una caminata, una persona que está caminando. Parecía flotar como un globo, pero una figura humana. Y como era en la mayoría de las apariciones de esta chica o de este espectro, se desaparecía en la distancia. Voy a hablarles de la historia del soldado alemán. Hay una fortificación del siglo XVII que fue escenario de batallas muy sangrientas. Y hay una historia de un soldado. En 1870, un joven prusiano de 19 años murió cuando una compuerta se derrumbó. Una compuerta de madera, inmensa, muy pesada. Su cuerpo quedó atascado entre maderas muy pesadas. Estas compuertas, no por ser de madera, eran débiles o eran livianas. Recuerden que para esta época, la madera, que era el material más utilizado en construcciones, en muchas ocasiones era gruesa, porque representaban justamente la protección que debían prestar al sitio en donde estaban siendo colocadas. Este cuerpo de este joven nunca fue recuperado. Quedó entre los escombros que quedaron allí. Hay una aparición de un soldado con casco Pickelhaube patrullando. Estos cascos que son medievales, que tienen esta forma típica medieval. Hay reportes de pasos metálicos cuando la muralla está vacía. Se escuchan estos pasos de estos soldados que tenían estas botas o estos equipos de protección alrededor de las piernas que sonaban al caminar. Y una figura que cruza un muro como si fuera una imagen de humo. Hay guardias modernos que lo han visto y han visto esta figura que se detiene, que gira la cabeza y de pronto desaparece delante de ellos. Estos mismos que están prestando resguardo a estas áreas que son turísticas sienten un temor cuando les toca hacer las guardias en estos espacios tan minados de manifestaciones paranormales. Ahora les voy a hablar del caso de la casa de las dos viudas. En el barrio de Krutenau existe una casa del siglo XVIII, conocida como la mansión de dos viudas. Esta mansión o esta historia tiene un origen profundamente terrorífico. Allí vivieron dos hermanas, ambas viudas. Se odiaban profundamente. Se peleaban por la herencia, por los sirvientes, por los floreros, por todo. Una noche de 1764, una de ellas empujó a la otra por las escaleras. La asesina fue colgada semanas después. Cuando se descubrió todo lo que había pasado, pues tuvo que pagar y pagó con su vida, pocas semanas después de haber asesinado a su hermana. Los fenómenos que se relatan o que se reportan son el de dos voces discutiendo en habitaciones que están completamente vacías. Hay, por ejemplo, el relato de una persona que le tocó ir a la casa a hacer una limpieza. La casa la mantienen en buen estado, en buenas condiciones, porque es una casa que tiene una historia. Es una historia
que adorna la ciudad de alguna manera. Esta persona que estaba haciendo la limpieza dentro de la casa, en la parte de abajo de la casa, escuchó a dos personas conversando en la parte alta, en alguna de las habitaciones. Lo tomó como algo sencillamente que estaba ocurriendo allí en el momento, sin mayor preocupación. Pensó que había alguien arriba, dos personas arriba, pero las voces eran de dos mujeres. Y simplemente no le prestó mucha atención. La mujer comienza a escuchar que estos murmullos suben de tono y escucha algo así como una discusión discreta. Se inquieta un poco y decide subir antes de que se caliente más la conversación o comience algún tipo de enfrentamiento físico. Se preocupó y subió para alertar a las personas que estaban comenzando la discusión de que ella estaba allí. Escuchó claramente, cuando subió las escaleras, el cuarto exacto de donde provenía la discusión. Y se aproximó al sitio. Abrió la puerta. Y cuando abrió la puerta, las voces desaparecieron, se callaron. La mujer ingresó a la habitación para descubrir que no había absolutamente nadie allí. Esta habitación, que tenía espacios contiguos, ocultos, oscuros, le produjo un temor abrumador. Un aire frío, congelado, se apoderó de su cuerpo. Y la mujer, sin pensarlo 2 veces, salió despavorida, corriendo de la casa. Nunca más volvió allí. Una situación realmente terrible. Y reportada por alguien que estaba haciendo un trabajo, que necesitaba el trabajo y que dejó de hacerlo. No por gusto. También se habla de golpes en las escaleras, luces que se encienden solas y una terrorífica aparición que ha sido reportada de 2 mujeres mirando desde las ventanas de la casa. Son espíritus inquietos e intensos que manifiestan su presencia con molestia, con una discusión y una pelea eterna que a través de los siglos continúa allí. Un turista asegura haber sentido un empujón invisible justo frente a las escaleras. Y de hecho hay el caso de un turista que fue empujado, cayó, pero tuvo la suerte de no salir lesionado ni muerto. En esta misma área hay una casa conocida como la Casa de los Susurros, una antigua posada usada por mercaderes del siglo XVI, la Rue des Dentelles. La tragedia que ocurrió aquí fue por un viajero que fue asesinado por ladrones mientras éste dormía. Alguien que pasaba por allí simplemente decidió descansar y fue víctima de la delincuencia. Estos delincuentes, estos asesinos, enterraron el cuerpo bajo la casa y posteriormente robaron sus pertenencias. Hay susurros cerca de las camas que sugieren que ese cuerpo aún está allí. Golpes suaves en la madera, como intentando pedir ayuda, pero con mucha debilidad. Puertas que se cierran solas. Nadie las manipula. En 1992, un equipo renovando el piso encontró un esqueleto completo con un saco de monedas. ¿Sería este hombre que logró de alguna manera proteger lo único que tenía de riqueza?
o después que lo asesinaron se arrepintieron y dejaron su valor más significativo con él. ¿Quién sabe qué pase allí, no? ¿Quién sabe qué pasó allí? Estrasburgo no es una ciudad para recorrer deprisa. Cuando vaya a Estrasburgo, vaya con calma. Tómese unos buenos días. Es un lugar donde el pasado todavía camina, donde las guerras dejaron ecos en los pasillos, en las casas, en las esquinas, en los canales, y donde los muertos siguen buscando ser escuchados. Si algún día va a Estrasburgo, invítenos, nosotros queremos ir con usted a buscar esas historias fascinantes, a ver qué tan cierto lo de los fantasmas de Estrasburgo. Cuando camine por esos puentes, cuando mire la catedral levantarse como un gigante rojo en medio de la ciudad, o cuando vaya al río Rin y te devuelva tu propio reflejo, asegúrate de que es tu reflejo y no el de alguien más que ya no es de este mundo. En Estrasburgo, la historia nunca está sola. Siempre está acompañada por esos seres que ya no pertenecen a este plano existencial. Esperamos que les haya gustado y que les haya asustado también. Gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Rafael Neumann. Esto es Enigmas del Mundo y espero verlos en una próxima entrega. Gracias, hasta la próxima y esperamos que tenga una muy bonita existencia.